Y le comentaba que ante el problema que se vive de inseguridad en algunas carreteras de nuestro país, bueno, pues ya las aseguradoras, la mayoría de ellas, anunciaron que no van a cubrir ciertos tramos en donde los choferes son víctimas de robo o incluso de asesinatos. Algunas carreteras del país, a tal grado que algunas aseguradoras dejaron tramos. Incluso se espera que aumente el número de casos en lo que resta del año, según la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Finanzas. Se trata de un problema que afecta el transporte de mercancía y de pasajeros. El 81% de los robos se dan en regiones del centro y sureste. Uno de los focos rojos en robo a transporte es Michoacán. Otros más son Estado de México, Puebla, Hidalgo y Querétaro, mientras que otra región afectada es Zacatecas y Guanajuato. Datos de la empresa de gestión de riesgos Overhaul, hubo 20.746 robos a transporte de carga, lo que significa un aumento de 3.1% en comparación con 2022. Ante esta situación, aseguradoras buscan alternativas para blindar la cobertura en el transporte pesado y horarios seguros. Así, las aseguradoras que dejaron las carreteras por inseguridad. Bueno, y para hablar sobre este tema, saludo y agradezco que esté con nosotros Alejandro Sobera Biotegui, quien es presidente del Comité de Automóviles de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Finanzas. Buenas noches, ¿cómo está? Hola Sofía, muy buenas noches a todos, gracias. Bueno, pues a ver, entonces, ya es un hecho que no se va, sorprendió muchísimo esta noticia porque, bueno, pues hay quien lleva muchísimo tiempo, sobre todo los corporativos, ¿no? Quienes tienen estos autobuses o quienes tienen estos trailers, que no se pague si se roba este transporte o este automóvil en ciertos tramos carreteros que han dado a conocer algunas aseguradoras. No, mira, Sofía, las aseguradoras están cubriendo en toda la República. Sin embargo, hay algunos tramos carreteros, hay algunos estados, como ya bien lo mencionaron en la nota, principalmente del centro de la República, que se han vuelto muy inseguros. Entonces, hay ciertas mercancías de alto riesgo que cuando viajan a esos puntos se complica un poco asegurarlas porque no todas las compañías están dispuestas a cubrirlas, pero siempre hay alguien que las cubre, solo que pues con algunos requisitos adicionales y hablando precisamente de las mercancías, no tanto del vehículo que las transporta, son las mercancías que van a ciertas rutas y que son de un alto riesgo en robo, las que están siendo un poquito más complicados de asegurar, y en algunas ocasiones pues nos piden las aseguradoras o le piden al transportista que lleven algunas medidas de seguridad, como por ejemplo rastreadores satelitales e incluso pues algunas ocasiones vehículos custodia. Que la mayoría de los transportistas la tienen, ¿no? Sí, ya el dispositivo satelital es muy común y lo tienen prácticamente todos los transportistas, pero contar con custodia pues es un requisito adicional que se le pone a ciertas mercancías de alto riesgo. ¿Cómo cuáles? Mercancías que son muy fáciles de comercializar, como por ejemplo producto genérico como azúcar, como acero, como llantas, todo esto que es muy fácil de comercializar a granel, por ejemplo, es lo que se convierte más riesgoso para el robo y bueno, pues en ocasiones te piden sí que traigan un tipo de custodia y que venga armado. Es decir, no cubren esta mercancía, pero si se roban este transporte o un vehículo, ustedes, las aseguradoras sí lo cubren. Sí, los vehículos están asegurados en todas las partes de la República y eso no tiene ningún problema. El problema principalmente es con las mercancías. Y esto, pues porque sí se ha incrementado notablemente el robo. Desde el 2020, que empezó la pandemia, el robo bajó ligeramente y de 9,000 tractocamiones que se estaban robando aproximadamente, bajaron a 6,000, en el 21, 6,000, en el 22, 6,000 también, pero en el 23 y lo que vamos del 24, ya lo que nos está marcando la tendencia es volver a estar en el tope de robos de 9,000 y 9,500 vehículos pesados robados por año, que es lo máximo que teníamos antes de que empezara la pandemia. Exacto, y bueno, pues se incrementó entonces, ¿no? Con la pandemia más o menos se estabiliza este número de robos y
después de, se incrementan. Ahora, ¿esto hace más costoso los seguros? ¿Cuánto se han incrementado los seguros? Mira, las aseguradoras incrementan sus precios de acuerdo a cómo incrementa la siniestralidad, porque obviamente para ellas tiene que ser un negocio rentable. Entonces, a mayor robo y a mayor siniestralidad, se ven obligadas a incrementar sus precios. Y sí han tenido incrementos importantes. Habrá que contar también con el tema de la inflación, que ha sido pues más alta de lo común, pero sí traemos en equipo pesado incrementos de cerca del 24 o 23% en las tarifas, y se está volviendo un tema también complicado para los transportistas. Entre el incremento de las pólizas de los tractocamiones y el incremento de la violencia que está provocando muchísimas muertes de operadores en las carreteras, eso está complicando más el negocio, está habiendo más escasez de operadores, y de hecho los transportistas ahora tienen que asegurar su tractocamión, tienen que asegurar la carga, y ahora, por si fuera poco, pues asegurar también la vida de los operadores, ¿no? A eso iba, que ahora, bueno, pues pareciera que son varias cláusulas o otras cláusulas las que se tienen que incorporar a estos seguros, y con ello, bueno, pues hacerlos más caros o con un incremento en el costo que se tenía anual o como se pague, pero es asegurar no solamente el transporte, asegurar la mercancía, asegurar a la persona, asegurar a terceros. O sea, son varias cosas las que en teoría pues se supone que un seguro te cubre, ¿no? Sí, pero son pólizas distintas y son más gastos que tiene que hacer el transportista. Antes no era tan relevante, no era tan peligrosa la profesión del chofer, del operador de tractocamión, y ahora se ha vuelto desafortunadamente muy peligrosa. Traemos un promedio de operadores asesinados por intento de robo de arriba de 500 en el año. Esto es muchísimo, y la violencia ahora pues les avientan piedras desde los puentes, les disparan. Los dispositivos satelitales ayudan mucho, y entonces es difícil que se roben un tractocamión cuando está parado, igual que un vehículo, igual que un auto. Entonces están subiéndosele a los tractocamiones cuando estos van andando, ya que hay protocolos de seguridad de las compañías que no les permiten pararse. Por lo tanto, los abordan cuando se detienen en una ciudad, en un tope, y pues con armas, desafortunadamente, cuando los operadores se resisten, muchas veces acaban siendo asesinados. Finalmente, preguntarle, este tipo de asaltos, ¿no? Y por lo que me dice, ¿se dan más en los transportistas que en los autobuses de pasajeros, o también van casi de forma paralela? ¿Qué está pasando con los autobuses con pasajeros? No, mira, los autobuses con pasajeros también sufren mucho el robo, pero realmente el índice de violencia no es tan alto como en el tractocamión. El principal problema de asesinatos en los robos se da específicamente en los tractocamiones. ¿Cuál es la carretera más peligrosa que tienen registrada hasta el momento? Mira, Puebla es muy peligroso, todo el centro de la República es muy peligroso, pero te puedo decir que la concentración es Estado de México, Puebla, Veracruz, Guanajuato, Jalisco, incluso Tlaxcala, toda la parte del centro, y Jalisco, específicamente Guadalajara, que no está tan al centro, pero es el centro de la República, y el estado de Jalisco, lo que se ha vuelto más complicado, más violento, y los que concentran cerca del 70%, 75% de los robos de la República se dan ahí. Bueno, pues veremos qué sigue. Ojalá que todo esto disminuya, ¿no? Por el bien de todos, y que, bueno, pues cada vez sean menos, hasta erradicar completamente este tipo de situaciones en las diferentes carreteras de nuestro país. Por lo pronto, gracias. Definitivamente necesitamos mucho de las autoridades que nos apoyen, y seguramente esperamos que estos años mejoren las condiciones para el transporte de mercancías y para todos los que se dedican o nos dedicamos de alguna manera a ese giro. Claro. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Gracias a ti, Sofía. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.